¿Qué está pasando con las plazas de internado que están exigiendo los nuevos médicos? El 20 de octubre, más de 200 médicos recién graduados marcharon hacia el Ministerio de Salud en Panamá. La razón, se quedaron sin plaza para su internado médico. Aunque pasaron el examen de certificación, 203 jóvenes médicos no lograron entrar al sistema por falta de cupos disponibles. Las autoridades prometieron retomar el diálogo el 11 de noviembre, pero no dieron una solución inmediata. ¿Por qué pasa esto? Cada año las universidades gradúan más médicos de los que el sistema puede absorber. Y aunque hay presupuesto para más plazas, los hospitales no tienen la capacidad de entrenarlos adecuadamente. Sin internado no hay idoneidad y sin idoneidad no pueden ejercer medicina. Esto no es un reclamo, es un llamado a fortalecer el sistema de salud.